En este cuarto domingo de Pascua celebramos el Domingo del Buen Pastor. Por eso escuchamos en el Evangelio que Jesús dijo: «Mis ovejas escuchan mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Yo les doy vida eterna. Ellas no perecerán jamás, y nadie las arrebatará de mis manos. Mi Padre, que me las ha dado, es superior a todos, y nadie puede arrebatar nada de las manos de mi Padre. El Padre y yo somos una sola cosa». La imagen del pastor es una de las representaciones más antiguas de Jesús, muy presente en las catacumbas y sarcófagos del siglo III. El pastor aparece con una oveja sobre sus hombros, en la que cada uno puede verse a sí mismo. Somos esa oveja perdida que Jesús toma sobre sí. En el mundo antiguo, el pastor era responsable de cualquier pérdida de ovejas, que salían del corral por la mañana y regresaban por la tarde. Jesús hace explícita esa responsabilidad personal sobre nosotros porque las ovejas le pertenecen, se las ha dado el Padre. Con mayor razón, entonces, existe una relación estrecha entre el pastor y sus ovejas, una relación descrita a través de la imagen de la familiaridad con su voz. De hecho, cuando conocemos bien a alguien, somos capaces de reconocer su voz incluso a distancia, sin ver a la persona directamente, o cuando se confunde entre otras voces. Así debe ser nuestra relación con Jesús. A medida que crezcamos en familiaridad con Él, podremos reconocer su voz incluso cuando no sea tan evidente o cuando otras voces intenten taparla. La imagen del rebaño no siempre ha sido bien recibida, incluso quizá hoy nosotros nos resistimos a veces a esta representación. Es cierto que implica obediencia al pastor, confianza, vínculo con el rebaño. Muchas veces preferimos seguir nuestras propias ideas, no confiamos en las instrucciones del pastor o queremos distanciarnos del rebaño. Sin embargo, Jesús nos advierte de los peligros y de los lobos que acechan. Nos pide permanecer bajo su mirada por nuestro bien, porque solo a través de un vínculo cada vez más estrecho con Él podremos salvar nuestras vidas. El Señor es mi pastor, la vida ha dado por mí. Yo su voz he de escuchar y suyo siempre seré. Yo soy el buen pastor. Su nombre yo las llamo y con gran amor me siguen. Y recemos juntos esta oración. Jesús, buen pastor, al escuchar tu voz quiero ir siempre a ti. Cárgame sobre tus hombros para sentir cuánto me amas y me proteges. Amén. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo los acompañe siempre. La vida ha dado por mí. Yo su voz he de escuchar y suyo siempre seré.
Cada 11 de mayo la Iglesia celebra a San Francisco de Jerónimo. Fue un misionero jesuita natural de Grottaglie, Tarento, Italia, quien vivió dedicado a la predicación y al servicio apostólico en el desaparecido Reino de Nápoles. Precisamente por esa razón se le suele llamar el apóstol de Nápoles. Francisco se hizo célebre por su incansable trabajo en favor de la conversión de los pecadores, a quienes buscó a ejemplo del buen pastor. Jesucristo, que va en busca de la oveja perdida del rebaño. No temió ni las calles peligrosas ni acercarse a aquellos cuya reputación o indignidad eran motivo de rechazo. En ese sentido, Francisco dejó que a través de su noble corazón, pobres, enfermos y oprimidos pudieran conocer el amor de Dios. Miró con compasión y amor fraterno a los pecadores empedernidos e irredentos. Y precisamente entre ellos conquistó muchas almas para Dios, devolviéndoles el sentido de la vida. Jesús, a quien Francisco adoró en la Eucaristía y frecuentó en la oración, fue quien moldeó su alma y lo animó a anunciar su palabra a tiempo y a destiempo. Francisco respondió al amor de Dios con su vida disciplinada y ejemplar. Amor y obediencia y caridad. Francisco de Jerónimo nació el 17 de diciembre de 1642 en Grottaglie, una ciudad del sur de Italia, y a los 16 años entró al colegio de Tarento, donde estuvo bajo la tutela de la Compañía de Jesús. En aquella institución estudió humanidades y filosofía, y con tal éxito que el obispo lo envió a Nápoles para que asistiera a conferencias de teología canónica en el famoso colegio Vecchio Gesù, el colegio antiguo de Jesús, que por aquel entonces rivalizaba con las más grandes universidades de Europa. Homilías, comentarios y meditaciones desde la tradición de la Iglesia. Benedicto XVI, Papa, en su homilía del 29/4 del 2007. Este cuarto domingo de Pascua, denominado tradicionalmente Domingo del Buen Pastor. La densidad teológica del breve pasaje evangélico que acaba de proclamarse nos ayuda a percibir mejor el sentido y el valor de esta solemne celebración. Jesús habla de sí como del buen pastor que da la vida eterna a sus ovejas. La imagen del pastor está muy arraigada en el Antiguo Testamento y es muy utilizada en la tradición cristiana. Los profetas atribuyen el título de pastor de Israel al futuro descendiente de David. Por tanto, posee una indudable importancia mesiánica. Jesús es el verdadero pastor de Israel porque es el Hijo del Hombre, que quiso compartir la condición de los seres humanos para darles la vida nueva y conducirlos a la salvación. Al término pastor, el evangelista añade significativamente el adjetivo kalos, hermoso, que utiliza únicamente con referencia a Jesús y a su misión. También en el relato de las bodas de Caná, el adjetivo kalos se emplea 2 veces, aplicado al vino ofrecido por Jesús, y es fácil ver en el símbolo del vino bueno de los tiempos mesiánicos. Yo les doy a mis ovejas la vida eterna y no perecerán jamás. Así afirma Jesús, que poco antes había dicho, el buen pastor da su vida por las ovejas. San Juan utiliza el verbo titanai
ofrecer, que repite en los versículos siguientes. Encontramos este mismo verbo en el relato de la última cena, cuando Jesús se quitó sus vestidos y después los volvió a tomar. Está claro que de este modo se quiere afirmar que el Redentor dispone con absoluta libertad de su vida, de manera que puede darla y luego recobrarla libremente. Cristo es el verdadero buen pastor que dio su vida por las ovejas, por nosotros, inmolándose en la cruz. Conoce a sus ovejas y sus ovejas lo conocen a Él, como el Padre lo conoce y Él conoce al Padre. No se trata de mero conocimiento intelectual, sino de una relación personal profunda, un conocimiento del corazón, propio de quien ama y de quien es amado, de quien es fiel y de quien sabe que a su vez puede fiarse, un conocimiento de amor, en virtud del cual el pastor invita a los suyos a seguirlo, y que se manifiesta plenamente en el don que les hace de la vida eterna. Que la certeza de que Cristo no nos abandona y que ningún obstáculo podrá impedir la realización de su designio universal de salvación sea para vosotros motivo de constante consuelo, incluso en las dificultades, y de inquebrantable esperanza. La bondad del Señor está siempre con vosotros y es fuerte. El sacramento del orden que estáis a punto de recibir os hará partícipes de la misma misión de Cristo. Estaréis llamados a sembrar la semilla de su palabra, la semilla que lleva en sí el reino de Dios, a distribuir la misericordia divina y a alimentar a los fieles en la mesa de su cuerpo y de su sangre. Para ser dignos ministros suyos, debéis alimentaros incesantemente de la Eucaristía, fuente y cumbre de la vida cristiana. Al acercaros al altar, vuestra escuela diaria de santidad, de comunión con Jesús, del modo de compartir sus sentimientos, para renovar el sacrificio de la cruz, descubriréis cada vez más la riqueza y la ternura del amor del Divino Maestro, que hoy os llama a una amistad más íntima con Él. Si lo escucháis dócilmente, si lo seguís fielmente, aprenderéis a traducir a la vida y al ministerio pastoral su amor y su pasión por la salvación de las almas. Cada uno de vosotros, queridos ordenados, llegará a ser con la ayuda de Jesús un buen pastor, dispuesto a dar también la vida por Él, si fuera necesario. Así sucedió al inicio del cristianismo con los primeros discípulos, mientras, como hemos escuchado en la primera lectura, el Evangelio iba difundiéndose entre consuelos y dificultades. Vale la pena subrayar las últimas palabras del pasaje de los Hechos de los Apóstoles que hemos escuchado. Los discípulos quedaron llenos de gozo y del Espíritu Santo, a pesar de las incomprensiones y los contrastes de los que se nos ha hablado. El apóstol de Cristo no pierde la alegría, más aún es testigo de la alegría que brota de estar con el Señor, del amor a Él y a los hermanos. A vosotros Jesús os repite hoy: ya no os llamo siervos, sino amigos. Aceptad y cultivad esta amistad divina con amor eucarístico. Que os acompañe María, Madre Celestial de los sacerdotes, ella que al pie de la cruz se unió al sacrificio de su Hijo y después de la resurrección en el cenáculo recibió con los apóstoles y con los demás discípulos el don del Espíritu. Os ayude a vosotros y a cada uno de nosotros, queridos hermanos en el sacerdocio, a dejaros transformar interiormente por la gracia de Dios. Solo así es posible ser imágenes fieles del buen pastor. Solo así se puede cumplir con alegría la misión de conocer,
guiar y amar la grey que Jesús se ganó al precio de su sangre. Amén. Meditemos el Evangelio con el libro de Cielo. En el versículo 26 aparece expresamente el tema de la fe y de la incredulidad. Si a pesar de la claridad con que Jesús ha hablado durante su ministerio y de las obras que ha hecho, los judíos no creen, es porque no son sus ovejas. Han recibido las enseñanzas, pero no han correspondido al ofrecimiento de la fe. En cambio, las ovejas de Jesús oyen su voz. Él las conoce. Ellas le siguen. Él les da vida eterna y jamás perecerán, ni nadie las arrancará de su mano. La razón última de esta seguridad escatológica de los que creen en Jesús radica en el Padre. Ellos pertenecen a Jesús porque le han sido dados por el Padre, y nadie puede arrebatar nada de la mano del Padre. Oyen mi voz. Volumen 14, marzo 13 de 1922. El gran bien que lleva el oír las verdades. Dice Jesús: Hija mía, te llevo en mis brazos. Mis brazos te servirán de barquita para hacerte navegar en el mar interminable de mi voluntad. Tú, después, conforme hagas tus actos en mi querer, formarás las velas, el mástil, el ancla, que servirán no solo como adorno de la barquita, sino para hacerla caminar con más velocidad. Es tanto el amor que tengo a quien vive en mi querer, que la llevo en mis brazos sin dejarla jamás. Entonces dice Luisita: pero mientras esto decía, he visto los brazos de Jesús en forma de barquita, y yo en medio de ella. El confesor, al oír esto, me ha dicho: debes saber que cuando Jesús te habla y te manifiesta sus verdades, son rayos de luz que llueven sobre ti. Después tú, cuando me las manifiestas a mí, no teniendo su virtud, me las manifestabas a gotas, y mi alma quedaba toda llena de aquellas gotas de luz. Y aquella luz me incitaba más y me daba más deseos de escuchar otras verdades para poder recibir más luz. Porque las verdades llevan el perfume celestial, la sensación divina, y esto solo al oírlas. ¿Qué será para el que las practique? Es por esto que amaba y deseaba tanto escuchar lo que te decía Jesús y quería decirlo a los demás. Era la luz, el perfume que sentía, y quería que otros tomaran parte en ello. Si supieras el gran bien que ha recibido mi alma al escuchar las verdades que te decía Jesús, cómo todavía gotea luz y expande perfume celestial, que no solo me da refrigerio, sino que me sirve de luz a mí y a quien está cerca de mí. Y conforme tú haces tus actos en el querer divino, yo tomo parte especial, porque me siento la semilla que tú pusiste en mí de su querer santísimo. Y yo, déjeme ver su alma, cómo es que gotea luz. Y él, abriéndose por la parte del corazón, me hacía ver su alma toda chorreando luz. Esas gotas se unían, se separaban, una corría sobre la otra. Era muy bello verlo. Y él, ¿has visto? Cómo es bello escuchar las verdades. Quien no escucha las verdades
gotea tinieblas que dan horror. Él las conoce. Volumen 20, octubre 29 de 1926. Desahogo de amor al crear al hombre. Nos dice Jesús: formé la naturaleza del hombre con mis mismas manos creadoras, y conforme formaba los huesos, extendía los nervios, formaba el corazón. Así concentraba mi amor, y después que lo vestí de carne, formándolo como la más bella estatua que ningún otro artífice podía jamás hacer, lo miré, lo amé tanto, que no pudiendo contenerlo, mi amor se derramó, y dándole mi aliento le infundí la vida. Pero no estuvimos contentos. La Trinidad Sacrosanta, dando un exceso de amor, quiso dotarlo, dándole inteligencia, memoria y voluntad. Y según su capacidad de criatura lo enriquecimos con todas las partículas de nuestro ser divino. Toda la divinidad estaba atenta a amar y a verterse en el hombre. Desde el primer instante de su vida sintió toda la fuerza de nuestro amor y desde el fondo de su corazón expresó con su voz el amor a su Creador. Oh, cómo nos sentimos felices al oír que nuestra obra, la estatua hecha por nosotros, hablaba, nos amaba y con amor perfecto. Era el reflejo de nuestro amor que salía de Él. Este amor no había sido contaminado por su voluntad y por eso su amor era perfecto. Volumen 31, octubre 9, 1932. Dios creó al hombre en un éxtasis de amor. Hija mía, qué dulce recuerdo la creación del hombre. Él fue creado en un éxtasis de nuestro amor. Fue tanto nuestro amor que quedamos raptados delante a nuestra misma obra que sacábamos a la luz. Nos raptaba la belleza con que lo habíamos investido. Nos raptaba la santidad con que lo habíamos llenado. Nos raptaba la forma, la armonía con que lo habíamos formado, sus prerrogativas. Cada una de sus cualidades era un éxtasis de amor que sentíamos y que nos raptaba a amarlo. Así que nuestro amor quedó sacudido, sojuzgado, y poniéndonos en éxtasis, hacía surgir en nosotros el amor obrante e imperecedero hacia el hombre. Y en este éxtasis de amor, raptados como estábamos, no nos ocupábamos de nada, no se ponían límites. Desahogábamos tanto en el amarlo y en enriquecerlo de todos los bienes, que no le dejamos ningún vacío, a fin de que su amor fuese pleno para nosotros y así nos pudiera raptar para amarlo continuamente. Por eso el solo recuerdo de cómo fue creado el hombre nos repite nuestro éxtasis amoroso hacia Él. Lo sigue. Volumen 11, noviembre 25, 1912. Hija mía, en la escalera de oro suben aquellos que hacen su vida en mi vida. Así que puedo decir, son mis pies, mis manos, mi corazón, todo yo mismo. Como tú ves,
porque son otros yo, ellos son todos para mí, y yo soy vida de ellos. Sus acciones son todas de oro y de precio incalculable, porque son divinas. Su altura nadie la podrá alcanzar jamás, porque son mi misma vida. Casi ninguno los conoce porque viven escondidos en mí. Solo en el cielo se tendrá perfecto conocimiento de ellos. La escalera de madera en la cual hay más gente son las almas que caminan por el camino de las virtudes. Sí, pero no con la unión de mi vida y con la conexión continua con mi voluntad. Sus acciones son de madera, porque únicamente la unión conmigo forma la acción de oro. Por lo tanto son de precio mínimo, son bajas de altura, casi raquíticas, porque en sus acciones buenas muchos fines humanos mezclan, y los fines humanos no dan crecimiento. Son conocidas por todos porque no viven escondidas en mí, sino viven en ellas mismas, por lo que nadie las cubre. Al cielo no harán ninguna sorpresa, pues eran conocidas aún en la tierra. Por eso, hija mía, toda en mi vida te quiero, nada en la tuya, y te recomiendo a los que tú sabes y ves que se mantengan fuertes y constantes en la escalera de mi vida. Vivir eternamente en comunión con Jesús no es, pues, mérito de obra humana, sino un don gratuito de lo alto. La fe es un don de Dios, por lo que solo creerán en Jesús aquellos para quien el don de la fe haya sido preparado por una predestinación eterna. Pero surge una dificultad. Si la fe es un don de Dios, la infidelidad de los que no creen no debe ser imputada. Tomás de Aquino responde: la infidelidad es imputable, porque en ellos está la causa de que no se les dé la fe. Yo no puedo ver la luz si no me ilumina el sol, pero si cerrara los ojos no vería la luz, lo cual no sería por culpa del sol, sino por culpa de mí, que cerrando los ojos pongo la causa para no ser iluminado. De ahí que todos los que son abandonados por justo juicio de Dios, y los que son elegidos son tomados por la misericordia de Dios. Juan Crisóstomo comentaba el versículo 26 de una manera semejante. Si ellos no siguen a Jesús, no es porque Él no sea pastor, sino porque ellos no son ovejas. Volumen 24, septiembre 21, 1928. Hija mía, así como la luz del sol con un solo golpe de luz da luz a toda la criatura, de modo que al mismo instante y con un solo acto da luz a la mirada, a la boca, a las manos, a los pasos, en todas partes, no tiene necesidad de repetir tantas veces su acto de luz por cuantos miembros tiene la criatura, sino basta un solo acto de luz para todo, para hacer que cada miembro y objeto tenga su luz toda propia. Así los actos hechos en mi querer divino, siendo hijos de la luz de mi divina voluntad, con un solo acto pueden hacer luz a todos. Se puede extender donde quiera, porque es virtud y propiedad que tiene en sí misma la luz de mi fiat divino, que con un solo acto suyo puede dar luz a todos. Y si diferencia puede haber, es por parte de quien la recibe, porque quien está dispuesto toma el bien de la luz y se aprovecha de él. Quien no está dispuesto,
a pesar de que siente lleno de luz, no toma el bien que ella contiene. Sucede como al sol, el cual da luz a todos sin que ninguno pueda decir: a mí no me da luz. Y como todos pueden recibirla como les place, no suscita ningún celo. Sin embargo, puede haber gran diferencia. Quien se sirve de la luz para trabajar y con eso forma su ganancia, y quien goza la luz y se queda en ocio y no gana nada. Quien se sirve de ella para divertirse, quien para pecar. Así que la luz no se cambia, es siempre luz y hace su oficio de luz. Pero de quienes la reciben, no todos se aprovechan de ella ni le dan el mismo uso. Así es mi divina voluntad, y los actos hechos en ella son siempre luz. Pero aquellos que sacan provecho de esta luz son los dispuestos. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, es ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén. Ven, ven divina voluntad, ven a reinar en nuestros corazones. Fiat, fiat, fiat.